¿Has oído hablar del dios que forjó las armas que forjaron el destino de los dioses? Aquel que, aun siendo rechazado y olvidado, transformó el fuego en poder y el dolor en creación. Hoy profundizaremos en la historia de Hefesto, el dios del fuego, la forja, el hierro, el dios que el Olimpo intentó ocultar, pero del que ninguna arma ni escudo podía prescindir ni imaginar nacer entre los inmortales, hijo de los dioses más grandes, y sin embargo ser arrojado al vacío por ser cojo, deforme, rechazado por su propia madre. Este es el origen de Hefesto, un dios olvidado. Pero su historia no solo trata de dolor y abandono, es una historia de superación, talento y venganza silenciosa. Es la prueba de que incluso quienes parecen más débiles pueden ser los más poderosos. Cuando dominan el fuego sagrado en este vídeo, conocerás la increíble aventura de este dios, quien fue expulsado del Olimpo y, con sus propias manos, forjó el destino de los cielos. Descubrirás cómo creó el trono maldito que encarceló a la mismísima reina de los dioses, cómo desenmascaró a los amantes secretos del Olimpo y cómo se volvió indispensable, incluso para quienes lo despreciaban. Prepárate para un viaje al corazón de la mitología griega, donde el fuego no es solo destrucción sino creation, donde el dolor se transforma en poder, y donde un dios olvidado demuestra que el respeto y el miedo pueden nacer del acero forjado en las llamas de la adversidad. Quédense conmigo, porque esta es la historia que nadie les ha contado. La historia del dios que quemó la injusticia, forjó su venganza y sobre todo forjó su propio destino. La historia de Hefesto, el dios olvidado del fuego que forjó las armas de los dioses desde su nacimiento. Hefesto estuvo marcado por un destino cruel, expulsado del Olimpo por su propia madre, Hera. Debido a su deformidad, cayó en medio del mar, sumido en la oscuridad y la soledad. Esta caída no fue solo física, sino simbólica. El dios del fuego fue arrojado de la gloria celestial para vivir en las profundidades, oculto a la mirada ajena. Pero a pesar de ser rechazado, Hefesto no se convirtió en un dios cualquiera. Encontró fuerza en el fuego, el martillo y el hierro. Creció en las profundidades de la tierra, en cuevas donde el fuego arde sin cesar, y allí desarrolló un talento único en el arte de forjar armas, artefactos y herramientas. Las armas que creó Hefesto no eran simples objetos, eran piezas mágicas, llenas de poder, capaces de cambiar el curso de las batallas y el destino mismo. Por eso lo llamamos el dios olvidado del fuego que forjó las armas de los dioses. Sin él, el Olimpo no sería lo que es. Zeus no tendría su rayo que gobierna los cielos. Aquiles no tendría su armadura invencible. Hades no tendría su cetro oscuro. Ares no tendría sus armas de guerra. Pero a pesar de su importancia, Hefesto permaneció al margen, aislado, sufriendo traumas de rechazo y traición. Fue utilizado por los demás dioses, despreciado por su propia madre y traicionado por su esposa, Afrodita, quien lo engañó con Ares, el dios de la guerra. Esta es la historia de un genio solitario que, aún herido y olvidado, continuó forjando su propia historia en el fuego eterno de la forja. Una historia de dolor, talento, venganza y redención en el corazón del Olimpo, donde habitan los dioses más poderosos. Nació Hefesto, hijo de Zeus y Hera, pero, a diferencia de los demás dioses, Hefesto llegó al mundo marcado por algo que, para muchos, sería un signo de debilidad. Nació con un cuerpo deforme, con una pierna torcida que le dificultaba el movimiento y una apariencia física distinta a la esperada de un dios. Hera, su madre, sintió vergüenza y repulsión por este hijo que no alcanzaba la perfección de los demás en un acto que marcó para siempre el destino de Hefesto. Hera lo rechazó, llena de ira y vergüenza, lo arrojó del Olimpo, arrojándolo desde las alturas del cielo. Imaginen la conmoción y la impotencia de aquel bebé divino, cayendo por el cielo azul y desapareciendo entre las nubes. Lejos de su hogar y su familia, este momento no solo marcó la caída física de Hefesto, sino también el comienzo de una vida marcada por la soledad, el abandono y los desafíos. Tras ser rechazado por su propia madre, el dios del fuego comenzó a comprender el peso del prejuicio y el dolor, sentimientos que lo acompañarían toda su vida. Sin embargo, este exilio también marcaría el comienzo de su transformación, pues la caída lo llevaría a lugares donde su verdadero poder comenzaría a revelarse tras ser arrojado del Olimpo. Hefesto se precipitó por el cielo hasta tocar las embravecidas aguas del mar. Imaginen la fuerza de esa caída, cayendo como una piedra entre olas embravecidas y tormentas que parecían querer engullirlo para siempre. Pero a pesar de la violencia de la caída, Hefesto no se ahogó. En el fondo de ese mar tempestuoso, lo aguardaban fuerzas misteriosas. Dos ninfas, llamadas Tetis y Eurínome, sintieron el impacto y la presencia de ese ser especial, aunque heridas y vulnerables. Eran criaturas gentiles, ligadas al mar, y decidieron callar a Hefesto, protegiéndolo de las aguas y el frío. Con dulzura,
Lo sacaron del peligro y lo llevaron a un refugio secreto. Lejos de la mirada de los demás dioses, fue allí, en las profundidades del mar, donde Hefesto recibió cuidados y aprendió a sobrevivir. Las ninfas no solo curaron sus heridas, sino que también le brindaron cariño y protección, algo que nunca había recibido de su madre. Estos cuidados fueron cruciales para que el joven dios pudiera crecer, incluso lejos del Olimpo, y comenzara a descubrir las habilidades que lo harían único. Este momento simboliza la fuerza de la esperanza y la protección, incluso en las situaciones más difíciles. Fue el comienzo de una nueva vida para Hefesto, lejos del juicio y el rechazo, donde pudo, poco a poco, transformar su dolor en poder mientras los demás dioses vivían en el resplandor dorado del Olimpo, rodeados de nubes y gloria. Hefesto creció en las sombras, oculto del mundo, lejos de la mirada de los dioses que lo habían despreciado. El joven dios encontró refugio en las profundidades de la tierra, un lugar donde el calor era constante, donde ríos de lava fluían bajo rocas antiguas y donde el silencio solo lo rompía el sonido del fuego ardiente y las piedras al crujir allí. Hefesto vivió con las ninfas que lo habían rescatado, le enseñaron a observar, a escuchar, a percibir el ritmo de las cosas. A diferencia de los dioses arrogantes que imponían su voluntad, Hefesto aprendió a respetar los elementos. No nació con el poder del fuego, lo conquistó. Poco a poco comenzó a comprender que el fuego era peligroso, sí, pero también sabio, maleable, útil. No era solo destrucción, era transformación. Fue en las entrañas de la tierra donde Hefesto encontró su verdadero don. Descubrió que podía dominar los metales, moldearlos, darles forma con paciencia y precisión. Con herramientas improvisadas y hornos primitivos, comenzó a experimentar. Un trozo de hierro por aquí, una barra de bronce por allá. Con el paso de los años, sus dedos deformados y quemados se volvieron más diestros, más precisos, más poderosos, y no tardó mucho en que su forja subterránea se convirtiera en una extensión de su alma. Construyó martillos que parecían extensiones de su ira, espadas tan afiladas como su soledad, escudos tan duros como su dolor. Era como si, con cada pieza que creaba, vertiera en ellas un poco de la amargura de su rechazo y también de la fuerza silenciosa que crecía en su interior a pesar de su aislamiento. Hefesto no se había vuelto cruel. Aún no buscaba venganza. Lo que anhelaba era reconocimiento. Su mayor anhelo era ser visto no por su apariencia, sino por lo que era capaz de crear. Sus obras carecían de vanidad. Tenían alma, nadie le enseñó eso. Ningún dios le dio el don de la forja. Hefesto lo aprendió solo, con el fuego como maestro y la soledad como compañera. Y así, cada golpe de su martillo tenía un propósito. Cada objeto que forjaba parecía contener un fragmento del universo mismo. Fue en este entorno oscuro, cálido y silencioso donde nació el verdadero Hefesto, no el bebé deforme arrojado al mar, sino el dios del fuego, la metalurgia. La Creation no necesitaba tronos ni adoración. Su grandeza no residía en su apariencia ni en su posición en el Olimpo, sino en lo que sus manos podían crear mientras los dioses celebraban sus guerras, banquetes y vanidades. Hefesto forjó el futuro con sus propias manos. Creó incluso si se hacía en las sombras, pronto comenzaría a brillar con más fuerza que cualquier rayo de Zeus en el tiempo. Las profundidades dejaron de ser el exilio de Hefesto y se convirtieron en su reino. Lo que comenzó como un aislamiento forzado se convirtió en la cuna de un imperio subterráneo de fuego, metal y creación. En las cavernas ocultas de la tierra, Hefesto construyó la forja más grande jamás vista. Una red colosal de túneles, chimeneas humeantes y hornos incandescentes. Cada centímetro del lugar vibraba con el calor del trabajo, el poder y el arte. Allí, Hefesto no era el dios deforme ni el rechazado del Olimpo. Allí era soberano, señor del fuego y la forja, creador de maravillas que ningún otro dios jamás imaginó posibles. Fue en este mundo ardiente donde comenzó a crear las armas de los dioses. No eran simples espadas ni lanza, eran obras maestras encantadas, objetos con alma, propósito y poder. Sabía que cada pieza que saliera de sus manos tendría un impacto directo en el destino del mundo, y no decepcionó. La más legendaria de sus creaciones fue, sin duda, el rayo de Zeus, un proyectil divino, forjado en el corazón del fuego eterno, templado con el poder del cielo y moldeado con la fuerza del trueno. El rayo era tan agudo como la voluntad de Zeus y tan destructivo como su ira. Con él, el rey de los dioses llegó a dominar los cielos con autoridad incuestionable. Pero el mundo nunca supo que este rayo, símbolo supremo del poder, había sido creado por alguien a quien Zeus ni siquiera había acogido como hijo. Pero Hefesto no se detuvo allí.
también forjó el yelmo de Hades, el dios del inframundo, un yelmo encantado que hacía invisible a su portador. Con él, Hades podía moverse entre los vivos y los muertos sin ser detectado, influyendo en batallas, estrategias y destinos, y quizás su creación más famosa entre los mortales fue la armadura de Aquiles, hecha a medida por la propia madre. Telhir era una armadura perfecta casi inmortal, con detalles que contaban la historia del mundo, con símbolos tan profundos que parecían cantar al sol. Esa armadura no solo era protección, también era gloria, y con ella Aquiles se convirtió en el guerrero más temido de la guerra de Troya. Además, Hefesto también creó los carros dorados de los dioses, los tronos del Olimpo, e incluso autómatas, sirvientes de bronce animados por su genio, capaces de caminar, servir y proteger. Fue mucho antes de la era del tiempo, el creador de las primeras formas de vida artificial, un ingeniero divino olvidado en las sombras. Lo más impresionante es que Hefesto hizo todo esto no por vanidad ni por afán de gloria, sino porque era su naturaleza. Crear era lo que lo mantenía vivo. Cada martilazo, cada pieza terminada, era una forma de resistir el rechazo, de demostrar, aunque fuera en silencio, que su valor no podía ser ignorado. Y los dioses lo sabían. Aunque no lo dijeran en voz alta, todos lo sabían. El Olimpo solo era fuerte porque Hefesto moldeaba sus armas. Tras la brillantez de las victorias de Zeus, la belleza de Afrodita, la furia de Ares, se alzaba el fuego silencioso de la forja de Hefesto, alimentado por su dolor, su arte y su resistencia. En Hefesto no lo olvidó. Pasó el tiempo. Se convirtió en un dios respetado, incluso temido por su habilidad sin igual. Los dioses del Olimpo dependían de él, aunque evitaban mirarlo a los ojos o mencionar sus orígenes. Pero incluso con todo el poder y el talento que había desarrollado, Hefesto silenció el amargo recuerdo de su primera y más profunda herida, el abandono de su propia madre. Anera nunca se disculpó, nunca reconoció el error de haber arrojado a su hijo al vacío. Para ella, Hefesto seguía siendo una mancha, una vergüenza del pasado. Este desprecio silencioso lo consumía, y fue de este dolor que nació una de las obras más ingeniosas y crueles de Hefesto en el trono maldito. Pasó semanas, quizá meses, solo en su forja, trabajando día y noche. Pero esta vez, no para servir a los dioses, sino para castigarlos. El trono era hermoso, cubierto de ornamentos dorados, piedras preciosas y detalles intrincadamente tallados. Cualquiera que lo viera habría pensado que era un regalo real. En cierto modo lo era. Era un regalo de un hijo a su madre. Pero lo que nadie vio fue el hechizo oculto bajo cada pieza, cada bisagra, cada tornillo. Ese trono era una trampa disfrazado de símbolo de reconciliación. Hefesto lo envió al Olimpo como ofrenda de paz a Hera. El mensaje era dulce, el gesto parecía noble. Un regalo para mi madre, escribió. Hera, conmovida por la vanidad y la sorpresa, aceptó el regalo sin dudarlo. Al fin y al cabo, un trono hecho por Hefesto era digno de los dioses. En tan pronto como se sentó, las corrientes mágicas se activaron. El trono la envolvió como una prisión de belleza. Era imposible levantarse. Los engranajes se bloquearon. La estructura se amoldó al cuerpo de Hera, como si tuviera vida propia. Lo más cruel, nadie podía liberarla. Ni siquiera Zeus. Ningún dios tenía poder sobre aquella creación. Solo Hefesto y él lo sabía. Los dioses estaban desesperados. Hera, humillada, gritó de rabia. Zeus ordenó que trajeran a Hefesto, pero el herrero no respondió. No respondió a sus llamadas. Sabía que por primera vez todos sentían lo mismo, que él, impotencia, rechazo, humillación, y eso le hizo sentir, al menos por un instante, que la balanza estaba equilibrada. La creación del trono maldito fue más que una venganza. Fue un mensaje. En Hefesto ya no era el hijo indeseado, era el dios del fuego, y ningún trono en el cielo podía compararse con lo que él podía construir o destruir. Fue también a partir de ese momento que los dioses finalmente comprendieron. Hefesto no solo era útil, era indispensable y, sobre todo, peligroso. Hera quedó atrapada sentada en ese trono dorado, que parecía una obra de arte divina. La reina del cielo no podía moverse. Sus brazos estaban pegados al respaldo, sus pies se fundían con la base como si fueran parte del trono mismo. Los pliegues del asiento se habían cerrado sobre su cuerpo con tal precisión que parecían haber sido moldeados a la medida. Era como si el trono hubiera sido creado, no para recibirla, sino para retenerla allí, y eso fue exactamente lo que hizo Hefesto. Hera, orgullosa y altiva, gritó de rabia. Intentó usar su autoridad para ordenar a los demás dioses que la liberaran. Pero fue en vano. Ni siquiera Zeus, con todo su poder, pudo abrir el trono. Los rayos que lanzó apenas arañaron la estructura. Hermes intentó mover los engranajes, pero el trono parecía tener voluntad propia. Solo respondía a su creador. El Olimpo estaba alborotado.
A los dioses quedaron atónitos. ¿Cómo era posible que una simple ofrenda se convirtiera en la mayor humillación para la reina del cielo? ¿Cómo era posible que este hijo rechazado, arrojado al mar como una carga, controlase ahora el destino de la más poderosa de las diosas? Zeus, aunque furioso, sabía que no podía actuar impulsivamente. Había permitido que Hera lo expulsara. Había aceptado en silencio el desaire a Hefesto. Ahora no tenía otra opción, tenía que convencer a su hijo de que regresara, pero Hefesto no. Se rindió viviendo en su forja en las profundidades. El dios del fuego ignoró a los mensajeros y súplicas divinas. Al escuchar la súplica de ayuda de su propio padre, su respuesta fue fría y directa: ¿por qué debería liberar a quien me abandonó en el momento en que nací? Los dioses recurrieron entonces a la astucia. Dioniso, dios del vino y los festines, fue enviado a Hefesto con una propuesta inusual. No lo amenazaría, no lo obligaría, lo emborracharía guay o silogizo. Al llegar a la forja, Dioniso compartió vino, historias y risas. Hefesto, desconfiado al principio, terminó participando. Tras unas copas, la conversación se volvió más amena. El dios del fuego comenzó a abrir su corazón, contándole que se sentía invisible, a pesar de ser esencial. Fue entonces cuando Dioniso dio en el clavo. Dijo: vuelve, Hefesto, no para liberar a Hera, sino para que todos vean quién eres realmente. Demuestra tu valía. Demuestra que ahora estás al mando. En las palabras surtieron efecto. No fue sumisión, fue dominio. Hefesto regresó al Olimpo martillo en mano. Subió las escaleras del palacio no como un hijo humillado, sino como un dios que se gana el respeto de todos bajo su sombra. Ante las miradas de incredulidad, se detuvo frente al trono. Miró a Hera, quien, furiosa incluso, no pudo ocultar su miedo, y entonces, con un simple gesto, golpeó el martillo contra la base de la estructura. Se oyó un profundo sonido metálico. Los cerrojos se soltaron. Las partes del trono se abrieron como los pétalos de una flor invertida. Entonces era libre. Pero en ese momento, todos comprendieron. Hefesto ya no era el dios rechazado. Había triunfado con inteligencia, arte y paciencia. Se había impuesto a todo el Olimpo, sin reclutar un ejército, sin derramar una gota de sangre, sin gritar. En la liberación de Hera marcó el fin de una venganza, pero también el comienzo de una nueva era para Hefesto. A partir de entonces, sería respetado, temido, y finalmente aceptado. Aunque la cicatriz del rechazo nunca dejara de arder, tras el regreso triunfal de Hefesto al Olimpo y la liberación de Hera, algo había cambiado. Era imposible ignorar lo que había hecho. Ningún dios, ni siquiera Zeus, se atrevería ahora a tratarlo como insignificante. Hefesto, el que había sido arrojado del cielo en la vergüenza, había regresado a la cima, no con violencia, sino con ingenio. Y eso, en un lugar donde el orgullo era más grande que la eternidad misma. Fue una victoria aún más poderosa, pero lo cierto es que, por mucho que los dioses lo respetaran ahora, no todos lo aceptaban con entusiasmo. En el Olimpo estaba lleno de rostros hermosos, vanidades exaltadas y apariencias perfectas, y Hefesto, con su cuerpo marcado y cojo, su discurso directo y sus manos callosas, contrastaba con el ideal divino. Era el dios que trabajaba mientras otros festejaban, el que forjaba mientras otros luchaban, el que observaba en silencio mientras otros eran alabados. La reconciliación, por tanto, no fue completa, fue política. Práctica. Zeus reconoció el valor de Hefesto y lo restituyó a su lugar entre los 12 grandes dioses del Olimpo. Le dio una nueva forja en el palacio divino, con llamas eternas, engranajes encantados y materiales que solo un dios de la forja sabría usar. El Olimpo necesitaba a Hefesto. Sin él, no habría tronos, armas, escudos ni armaduras encantadas para proteger a los dioses. Hera, a su vez, aceptó su presencia. Pero nunca pidió perdón. Nunca hubo un abrazo maternal ni una mirada de verdadero arrepentimiento. Solo un silencio seco y duro que decía más que cualquier palabra. Hefesto tampoco buscó ese perdón. En el fondo, sabía que no lo necesitaba. Lo que quería era respeto. Y eso se lo ganó. A los demás dioses tenían una curiosa relación con él. Hermes admiraba su inteligencia. Atenea reconocía su capacidad creativa. Apolo y Artemisa, aunque distantes, lo trataban con silenciosa cortesía, pero otros como Ares y Dioniso aún lo veían con cierta arrogancia. Después de todo, Hefesto no brillaba con belleza ni conquistaba corazones con su encanto. Era el dios del fuego, el hierro y el sudor. Un extraño entre los inmortales. Sin embargo, Hefesto permaneció trabajando, forjando, creando maravillas que nadie más podría imaginar. Aceptó su lugar en el Olimpo, pero nunca permitió que Lodif continuó viviendo entre dos mundos: en las altas nubes, donde estaban los dioses, y las profundidades, donde habitaba el fuego.
Esta reconciliación parcial con los dioses le bastó para caminar con la cabeza en alto, aunque cojeara. No era el más apuesto, no era el más célebre, pero era el más necesario. Y en el Olimpo... ese, o fue todo antes su reintegración al Olimpo. Hefesto, el dios de la forja, comenzó a alcanzar algo que nunca había tenido un prestigio. Los dioses, antes distantes, ahora buscaban su talento. Las guerras de Ares dependían de las armas que forjaba. Los tronos de Hera y Zeus carecían de valor sin su arte. Pero había algo que el Olimpo aún le debía, algo que, en cierto modo, intentaría compensar su rechazo pasado a una esposa ni... Fue entonces cuando Hefesto fue prometido a la diosa de la belleza. Afrodita era lo opuesto a todo lo que Hefesto representaba. Era luz, seducción, delicadeza, perfection. Su presencia hacía florecer los campos y despertaba el deseo incluso en los dioses más fríos. Era la personificación del encanto. Y fue precisamente a ella a quien los dioses dieron como esposa al dios cojo, deforme y solitario. Pero ese matrimonio nunca nació del amor. Fue una alianza política forzada. Para muchos, parecía una recompensa tardía para Hefesto. Para otros, una cruel ironía. Las sonrisas en la ceremonia ocultaron la incomodidad en los ojos de Afrodita. Hefesto, sin embargo, parecía genuinamente áspero. Tal vez, después de todo, podría tener una compañera. Tal vez ella sería diferente a las demás. Tal vez lo vería tal como era en realidad durante un tiempo. El matrimonio se mantuvo unido. Hefesto dedicó sus creaciones a su esposa. Le hizo joyas encantadas, velos mágicos que la hacían aún más deslumbrante. Creó un palacio dorado para Afrodita que flotaba sobre nubes perfumadas. Era su forma de amar silenciosa, práctica, pero intensa. No era romántico, pero sí constante. Trabajaba con las manos, pero sentía con el corazón en Afrodita. Sin embargo, se sintió atrapada en ella, nacida de la espuma del mar, libre como el viento. Sintió que el matrimonio con Hefesto era una jaula de oro. Y poco a poco, su mirada se volvió hacia otro dios en Ares, el dios de la guerra, joven, fuerte, impulsivo, alguien que despertó en ella una pasión que Hefesto jamás podría provocar. En el Olimpo susurró. Los corredores divinos murmuraban sobre encuentros secretos entre Afrodita y Ares a Hefesto, siempre absorto en su forja. Quizá lo presentía, pero no dijo nada. Su silencio era pesado, denso, como el sonido apagado del martillo sobre el yunque. En el matrimonio que había comenzado como un pacto se había convertido en una farsa. Hefesto estaba atrapado con una mujer que nunca lo había deseado, mientras ella huía a los brazos de otro dios. Y aún así, él seguía creando, como si su martillo pudiera forjar un destino diferente, como si su dolor, una vez más, pudiera transformarse en obra divina. En la historia de Hefesto y Afrodita, no fue una historia de amor, fue una historia de contrastes, de promesas vacías y sueños destrozados. Fue la prueba de que no todos los regalos del Olimpo son bendiciones, y que a veces lo que parece un premio es en realidad una maldición disfrazada. El Olimpo está hecho de poder, pero también de deseo. Y entre nubes doradas y palacios celestiales, Afrodita, la diosa de la belleza, ocultaba un secreto ardiente, un amor prohibido, peligroso y inevitable. Su corazón, aunque oficialmente unido a Hefesto, latía con furia por Ares. El dios de la guerra Ares era lo opuesto a Hefesto. Era impulsivo, fuerte, rudo y caminaba por el Olimpo con la arrogancia de un guerrero que jamás había conocido la derrota. Donde Hefesto era silencio, Ares era explosión. Donde Hefesto era paciencia, Ares era furia. Y fue precisamente esta intensidad pura la que atrajo a Afrodita. Como si su alma inquieta buscara un cuerpo en llamas. Sus encuentros comenzaron discretamente. Al principio, hubo miradas fugaces en los banquetes. Luego, desapariciones sospechosas en los pasillos, hasta que la diosa de la belleza y el dios de la guerra comenzaron a verse en secreto, lejos de la mirada de los demás dioses, o eso creían. Ella escapaba del palacio dorado que Hefesto le había construido y se reunía con Ares durante las horas en que el Olimpo dormía. Mientras tanto, Hefesto trabajaba día y noche, martillaba bronce, fundía oro, moldeaba espadas y armaduras. Cada golpe del martillo resonaba en la forja como un grito ahogado, quizá de esfuerzo, quizá de angustia. Él lo sabía. En el fondo, lo sabía, porque un hombre, incluso un dios, siente cuando lo traicionan. Pero Hefesto no actuaba con ira, no era como Ares, era el dios de la estrategia, de la creation. Y en silencio, comenzó a preparar su respuesta, mientras Afrodita y Ares se perdían en su pasión. Hefesto conspiraba más que herido, se sintió ridiculizado. Después de todo, la traición no era solo una afrenta personal, sino una humillación pública. Él, el dios rechazado, que ya había sido arrojado al mar,
era ahora el blanco de las risas secretas en el mismísimo Olimpo. Pero lo que nadie era que el despreciado también se convirtiera en vengadora, no con espadas, no con gritos, sino con algo infinitamente más cruel, la exposition. Hefesto comenzó a trabajar en una red. Pero no una red cualquiera. Estaba hecha de hilos, tan finos como la luz de la luna y tan fuertes como el hierro de los dioses, invisible a simple vista, encantada con antiguos hechizos. Esta red era la trampa perfecta, silenciosa, irrompible, indetectable, y la colocó exactamente donde sabía que estarían los amantes. La traición de Afrodita, y Ares estaba a punto de dejar de ser un secreto, y todo el Olimpo vería que tras la modesta apariencia de Hefesto se escondía una inteligencia tan aguda como una espada recién forjada. En Hefesto Esperón sin prisa, sin odio escrito en el rostro, sino con la frialdad calculada de un herrero que sabe exactamente cuándo sacar el metal del horno. Había tejido la trampa perfecta, una red de hilos invisibles, tan fina como la seda de los dioses, pero más fuerte que cualquier cadena forjada en batalla. Cada nudo contenía encantamientos secretos, cada pliegue era parte de un hechizo elaborado con precisión quirúrgica. No había fallo, no había escapatoria. Y cuando todo estuvo preparado, Hefesto silencio esperó el momento oportuno, como quien conoce sus propios fantasmas. Era una tarde dorada en el Olimpo. Ares, envuelto en la seguridad de su deseo, había invadido una vez más el lecho de Hefesto. Afrodita, acostumbrada a la impunidad, se entregó a su amante como si el mundo no existiera. Entre besos susurrados y promesas vacías, ambos se dejaron llevar por la pasión, sin imaginar que esta sería su última vez como amantes libres. En el momento exacto en que sus cuerpos se entrelazaron, la trampa se cerró, la red invisible cayó sobre ellos como una red divina, atrapando brazos, piernas y torsos. Ares intentó liberarse, pero su fuerza, temida incluso en el campo de batalla, fue inútil. Cuanto más forcejeaba, más atrapado quedaban. Afrodita gritaba y suplicaba, pero ninguno de sus hechizos surtía efecto. La red había sido hecha para contener a los dioses, y cumplió su propósito a la perfección. Hefesto, por su parte, no tenía prisa. Subió con calma al salón de los dioses, con la misma postura serena que había adoptado al entrar en su forja. Pero esta vez, en sus manos, no había martillo. Había humillación, convertida en espectáculo. Llamó a todos los dioses como testigos. Simplemente dijo: ven a ver lo que se esconde detrás de la belleza y la valentía. Y al abrir las puertas del dormitorio, vieron el escándalo: a Ares y Afrodita desnudos, atados e inmóviles, expuestos, vulnerables, ridículos. Los dioses estallaron en carcajadas. Poseidón intentó contener la risa. Apolo bromeó. Hermes hizo juegos de palabras maliciosos. Solo Zeus mantuvo la compostura, pero incluso él supo que en ese preciso instante Hefesto había vencido. No con fuerza, no con violencia, sino con algo mucho más poderoso: en inteligencia, paciencia y dolor acumulado. Hefesto los miró sin una pizca de emoción y declaró: que todos vean el valor de quienes se creen superiores, aunque todos aprendan que hasta los más fuertes pueden caer en la trampa, y los más hermosos, avergonzados. La humillación pública fue definitiva. Ares, el dios de la guerra, jamás olvidaba las derrotas, y esto fue lo peor de su existencia. Afrodita, la diosa del amor, vio su belleza cubierta de burla, pero Hefesto, por primera vez, hizo el Olimpo lo mirara, no con desprecio, sino con admiración y miedo. En aquella escena quedó claro: el dios cojo, olvidado y rechazado era, en realidad, el único capaz de atar a los dioses más poderosos, con hilos invisibles. Y con su mente forjada en el fuego y el sufrimiento. En lo que ocurrió ese día quedó grabado para siempre en la memoria de los dioses. En Ares, el guerrero indomable que había aterrorizado a mortales e inmortales en el campo de batalla, ahora yacía desnudo, enredado como una presa indefensa, con sus músculos inertes bajo los hilos encantados de Hefesto. Afrodita, la diosa del amor cuyo toque podía doblegar a los reyes, se debatía avergonzada. Sus ojos, que antaño habían seducido a multitudes, ahora imploraban clemencia. Pero en aquella sala no había piedad. Los dioses del Olimpo, acostumbrados a guerras, fiestas y disputas, nunca habían presenciado algo tan cruel y a la vez tan justo. La risa resonó como un trueno. Hermes, con su lengua afilada, hacía bromas mordaces. Ares, pensé que solo te rendías en el campo de batalla. Apolo, sarcástico, dijo: Afrodita, brillas tanto que ni siquiera la red quería soltarte. Poseidón, el señor de los mares, observaba con una sonrisa contenida pero llena de ironía. Ni siquiera Dioniso, el dios del vino y la locura, pudo ocultar su diversión. Todos estaban allí, no solo observando, sino saboreando la caída de la más bella. Solo era
permaneció, en silencio, quizás por vergüenza, quizás por miedo a ver en el rostro de Hefesto el reflejo del pasado que ella misma había creado. Y Hefesto no sonrió, no se regocijó con el sufrimiento. Simplemente se mantuvo firme, como un juez antes de su veredicto. Para él esto no era entretenimiento, era justicia. Era la balanza finalmente equilibrándose después de exponer a los amantes. Delante de todos, Hefesto habló con voz firme. Este es el precio de la traición. No por mí, sino por el desprecio que siempre has tenido por lo que no brilla. Por creer que la belleza vale más que el carácter, que la fuerza vale más que el respeto. Hoy, tu apariencia no vale nada. Las palabras golpearon a Ares con más fuerza que cualquier lanza. Y Afrodita, acostumbrada a ser venerada, ahora solo quería esconderse. Zeus, ante el caos, intervino. Pidió, casi ordenó, a Hefesto que los liberaran. El dios de la forja, satisfecho, accedió, no porque se lo ordenaran, sino porque ya había logrado lo que deseaba. Con un simple gesto, los hilos se disolvieron en partículas doradas que desaparecieron en el aire. Ares y Afrodita se pusieron de pie, intentando cubrir sus cuerpos y su orgullo destrozado. Pero era demasiado tarde. La vergüenza ya se había grabado en ellos como una marca eterna, y todos los presentes lo supieron a partir de ese momento. Ni siquiera los más bellos y fuertes estaban a salvo del ridículo. No cuando desprecian a quienes parecen frágiles. En Hefesto, con el corazón ardiendo por dentro, se dio la vuelta sin decir una palabra más. Caminó lentamente de regreso a su forja, y con cada paso cojeando, dejaba atrás la imagen de un dios que no solo había sido humillado, sino que ahora era temido. En la humillación de Ares y Afrodita no fue solo un castigo, fue una lección en el Olimpo donde todo es apariencia. Hefesto demostró que el verdadero poder no reside en la belleza, sino en la mente de quienes saben transformar el dolor en creación y el desprecio en gloria. Tras el escándalo y la humillación pública de Afrodita y Ares, el matrimonio del dios de la forja con la diosa de la belleza llegó a su inevitable fin. La unión, que comenzó como una alianza impuesta, llena de expectativas y desequilibrios, no pudo resistir la tormenta que Hefesto había desatado, en una tormenta de dolor, venganza y verdades reveladas. Afrodita, antaño admirada y deseada por todos, se retiró a sus dominios, dejando atrás el palacio dorado que Hefesto había creado con tanto cuidado y dedicación. Era como si aquella casa, construida para albergar amor y protección, se hubiera convertido en una prisión vacía, llena de ecos del pasado y sueños rotos. Hefesto, a su vez, regresó a su forja en las profundidades de la tierra, pero ya no era el mismo dios de antes. Su cuerpo, marcado por las cicatrices de batallas invisibles, seguía cojeando, pero lo que más le pesaba en el alma era el aislamiento emocional. Cargaba no solo con el dolor del rechazo de su madre, sino también con el abandono de su esposa, la traición que desafiaba cualquier esperanza de amor. Sin embargo, Hefesto no se dejó consumir por la amargura. Contrariamente a lo que muchos podrían esperar, encontró refugio en lo que siempre había sabido hacer mejor: en crear. Su forja se convirtió en su santuario, el lugar donde su dolor se transformaba en belleza, donde la soledad se apaciguaba con el resplandor de las llamas y el rítmico sonido del martillo contra el metal. Pero esa soledad no era simplemente falta. Era el peso de una existencia marcada por el abandono, de una vida que parecía destinada a vivirse en la sombra, lejos del afecto y la aceptación. El aislamiento de Hefesto, sin embargo, tenía un lado paradójico. Era a la vez la fuente de su fuerza y su vulnerabilidad. Cada pieza que forjaba, cada arma, cada escudo, era una forma de gritarle al Olimpo que existía, que importaba, que incluso cuando lo rechazaban, era indispensable. Y así, entre fuego y metal, Hefesto construyó no solo armas para los dioses, sino también un muro alrededor de su corazón. Se convirtió en el dios olvidado y temido, a una figura que no necesitaba ser amada para ser respetada, un alma solitaria que encontró en el fuego el calor que le faltaba en el mundo de los inmortales. En el final de su matrimonio con Afrodita, marcó el cierre de un capítulo doloroso, pero también el comienzo de una nueva era para Hefesto o Anuna, en la que abrazaría su identidad sin concesiones, aceptando su lugar en el Olimpo, pero permaneciendo fiel a sí mismo, a su oficio y al fuego eterno que ardía dentro de él. En el viaje de Hefesto al Olimpo no fue fácil, pero su perseverancia y talento le permitieron ganarse poco a poco lo que muchos otros dioses jamás alcanzarían: el verdadero respeto. A diferencia de quienes destacaban por su belleza, fuerza física o voz imponente, Hefesto se ganó el respeto gracias a su incansable trabajo, su inteligencia y sobre todo su silenciosa lealtad. Al principio, muchos aún lo miraban con desdén. Para algunos, era simplemente el cojo, el dios deforme que nadie quería cerca. Pero mientras ellos se distraían con festines y riñas, Hefesto permanecía en la sombra,
creando obras que forjarían el destino de dioses y mortales por igual. Cada arma que salía de su forja no era solo una herramienta de combate, era una obra de arte, un símbolo del poder que solo el fuego y el hierro pueden forjar en sus autómatas. Sirvientes mecánicos de bronce animados por su genio, eran prueba viviente de su inventiva y visión más allá de lo obvio. Estos seres de metal protegían los palacios divinos y realizaban tareas antes imposibles, demostrando que Hefesto no era solo un artesano, sino un visionario de la ingeniería divina. Pero más importante que sus creaciones fue la forma en que empezó a ser visto. Poco a poco, de una figura aislada y rechazada, Hefesto se transformó en el silencioso pilar que sostenía el Olimpo. Zeus sabía que sin las armas forjadas por Hefesto, sus rayos no tendrían poder. Atenea dependía de la armadura para guiar a sus guerreros. Incluso Afrodita, por distante que estuviera, necesitaba joyas encantadas para mantener su encanto y el respeto generó influencia. Hefesto empezó a ser consultado en decisiones importantes. Su conocimiento de los metales y la magia era valorado, y su presencia empezó a ser aceptada no solo como necesaria, sino también deseada. No buscaba el aplauso, pero su importancia se volvió imposible de ignorar. Aunque el Olimpo era un lugar de vanidad y disputas, Hefesto demostró que existen otras formas de poder. El poder que nace del trabajo duro, la paciencia y la capacidad de transformar algo rudimentario en algo sublime. Su historia nos recordó que el verdadero valor no siempre se aprecia a primera vista. A veces se esconde tras la forja. En el resplandor del fuego y la fuerza de la creación. Con el tiempo, Hefesto dejó de ser solo el olvidado dios del fuego. Se convirtió en símbolo de superación, creatividad y resiliencia. Y aunque seguía cojeando, su presencia en el Olimpo se mantuvo firme, sostenida por su arte y el respeto ganado con cada martillazo. En Hefesto, el dios que nació rechazado y cojo, logró transformar su propia historia en un legado que perduró a lo largo de los siglos. No era solo el herrero de los dioses, sino el símbolo del poder creativo que surge de la adversidad, la capacidad de transformar el dolor en fuerza y la soledad en obras maestras. En la mitología griega, su nombre se recuerda como el artesano supremo, el creador de armas que definieron batallas y destinos, pero su verdadero legado va mucho más allá de las espadas de bronce y los rayos de Zeus. Hefesto representaba el talento silencioso, la paciencia del trabajo meticuloso, el valor de quienes brillan no por su belleza, sino por lo que construyen. Sus creaciones dieron forma a historias que el mundo aún cuenta. Fue él quien forjó el escudo de Aquiles, tan fuerte que parecía albergar el cosmos mismo. Construyó los carros de los dioses, autómatas que desafiaban a la naturaleza misma. Fue su fuego, siempre vivo y ardiente, el que iluminó los momentos más oscuros de la mitología. Más aún, Hefesto demostró que el verdadero poder no reside en lo que se ve, sino en lo que se hace. Su historia inspira a todos aquellos que, incluso ante el abandono o el rechazo, pueden encontrar el camino a la grandeza en el trabajo, el arte y la creatividad. En la cultura popular, simboliza la resiliencia y el valor del esfuerzo, la idea de que la verdadera belleza reside en lo que construimos, no solo en la apariencia. A menudo se le recuerda como el dios del fuego y la metalurgia, pero sobre todo como el arquetipo del creador resiliente. Y aún hoy, miles de años después, su influencia perdura, ya sea en cuentos, libros, películas o incluso en el propio lenguaje. Cuando hablamos de forjar algo, como Hefesto, hablamos de habilidad, ingenio y pasión. Nos recuerda que el fuego no solo destruye, sino que también crea. El legado de Hefesto es, por tanto, eterno. Un faro para quienes no se rinden ante la adversidad y comprenden que el verdadero poder reside en transformar el mundo con sus propias manos. Incluso si el camino es solitario y difícil. En Hefesto, el dios olvidado del fuego, es más que una simple figura de la mitología griega. Representa la superación del desprecio, la fuerza que surge de la adversidad y el valor de la creatividad serena. Su historia es una lección que resuena a través del tiempo, mostrando que lo que el mundo valora, la belleza, el poder inmediato, la aceptación fácil, no siempre es lo que realmente importan. Desde el momento en que fue rechazado por su propia madre, expulsado del Olimpo y abandonado, Hefesto nos enseña que el camino de un verdadero héroe puede ser solitario, doloroso y lleno de desafíos, pero también nos muestra que es posible transformar este dolor en algo grandioso, algo capaz de cambiar el mundo, o incluso el destino de los propios dioses en su forja. Un lugar donde el fuego nunca se apaga, simboliza esa llama interior que todos llevamos dentro, la capacidad de crear, resistir y reinventarnos, incluso cuando todo parece perdido. Hefesto no se dejó definir por las marcas de su cuerpo, ni por la mirada ajena. Definió su propia identidad a través del trabajo, la pasión y el arte. En el Olimpo,
donde todos buscaban la perfección y el reconocimiento. Hefesto reveló que la verdadera fuerza reside en la autenticidad. Demostró que ser diferente no es una debilidad, sino una fuente inagotable de poder. Su martillo, que moldeó las armas más temidas, también simboliza la voluntad humana o divina de construir algo perdurable a lo largo de la historia. Hefesto nos recuerda que cada uno de nosotros posee una forja interior, un fuego que puede usarse para crear un legado, superar obstáculos y dejar huella en el mundo. Su trayectoria inspira a cualquiera que haya sentido el peso del abandono, el rechazo o la invisibilidad, porque al fin y al cabo lo que importa no es cómo empezamos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Así que, cuando pienses en Hefesto, no pienses solo en el dios cojo y rechazado. Piensa en el creador incansable, el artista del fuego, el maestro de la transformación. Piensa en la fuerza silenciosa que desafía al mundo para demostrar que su valor va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Este es el verdadero mensaje de Hefesto, un llamado a todos los que enfrentan sus propias batallas, internas o externas, a nunca subestimen el poder que reside en su interior. Forjen su propio camino, acepten sus diferencias y hagan del fuego de su alma la luz que guíe su destino. Si esta historia te conmovió, comparte este video y ayuda a revelar la fuerza de quienes, como Hefesto, brillan más en su esencia que en su apariencia. Suscríbete al canal para descubrir más historias profundas de la mitología. Y no olvides, en el fuego que llevas dentro es capaz de transformarlo todo. Hasta la próxima. Y recuerda, a nunca subestimes el poder de tu fuego interior.